Bien, en esta segunda parte, como te había dicho, vamos a hablar acerca de los elementos fundamentales. Pero ¿por qué son fundamentales? Porque básicamente nosotros como, bueno, ustedes como estudiantes, yo desde posición docente y todos como ciudadanos, siempre tenemos círculos de relación. ¿Y cuál es el primer círculo en el cual tú te relacionas? La familia, obviamente. Tenemos a la familia. Luego, según nuestra etapa de la vida, no ya seamos niños, adolescentes, adultos, ancianos, ¿no? Como sea, tenemos una distinta percepción de la vida. Tú percibes la vida diferente a como la percibe quizá tu mamá, como la percibe tu papá, tu abuelo, tus tíos, etc. ¿Ok? Tu manera de percibir la vida es diferente. Y si tu manera de percibir la vida es diferente, la manera en la que percibes la democracia también va a ser diferente. ¿Por qué? Porque quizá ellos tengan más experiencia que tú a nivel social, político, han visto más realidades, quizá ellos conocen la pobreza de verdad como si la es, o tal vez quizá conocen la riqueza tal y como la es. O por lo menos han tenido una vida acomodada, etc. Muy bien. Entonces la democracia, las oportunidades y las dificultades nos ha golpeado diferente a todos. Entonces, la etapa de la vida es muy importante. En este caso la adolescencia yo he puesto porque bueno, todos nos manejamos en esta etapa, más o menos, ¿no? Como ustedes. Y por último, la práctica en valores. Y que sea el último no quiere decir que sea el menos importante, es uno de los más importantes. ¿Ok? Obviamente porque si no practicamos los valores, de por sí no tiene sentido que hagamos este tipo de clases. Por ejemplo, mejor dejamos el ejemplo cuando llegamos ahí. Y por último tenemos cómo debemos fortalecer la democracia. ¿Ok? No solamente hablando de la democracia en una instancia de gobierno, sino la democracia en nuestra familia, en nuestra sociedad y sobre todo como nosotros mismos en nuestra forma de vida. Empezamos. La familia. Tiene una función de socialización, ¿no? Una función de socialización primaria que permite establecer los primeros patrones de conducta relacionados a la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la familia, ¿no? Ese núcleo es el primer grupo en socializar. Tú, cuando naces, ¿socializas con quién? ¿Con la enfermera, con los doctores? No, eso no es socializar. ¿Ok? Eso es solamente mantener un contacto. ¿Con quién socializas? Con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con toda la familia que vive en tu casa. Socializas con ellos. Tu madre te habla, vas creciendo, tus padres te hablan, tienes hermanos, creces con tus hermanos y así. La familia va a ser ese núcleo con el cual tú te vas a relacionar. ¿Ok? Tu madre tiene costumbres, tu papá tiene otras costumbres, tus hermanos van formando sus propias costumbres, tú vas formando tus propias costumbres. ¿Por qué? Por la socialización. ¿Ok? Tú has socializado, porque recuerda, tú no vives en una burbuja, no vives en una esfera. Y no solamente socializas con tu padre, con tu madre, con tu familia, sino también llega el momento en el que sales. Inicial, vas al colegio, primaria, vas al colegio, secundaria, vas al colegio. Te encuentras con chicos que quizás no son de tu misma condición, ¿no? Quizá ellos la tienen más difícil en el aspecto económico o de repente la tienen más fácil. De repente tú vas solamente al colegio con tus lapiceros, pero él va con sus colores Faber-Castell de 48 colores, ¿no? Cosas así, ¿no? Y ahí tú ves cuál es la manera de vivir de otras personas y por ende también tienes otra percepción de la vida. Muy bien. Y obviamente esta socialización, en aspecto familiar me refiero, ya con tu familia, ¿no? Establece tus primeros patrones. ¿Qué son los primeros patrones? Quiere decir tus primeros patrones de conducta, tu manera de comportarte. Si es que quizá en tu casa, de repente escucha este ejemplo, ¿no? Cuando de repente vas paseando con tu mamá, vas caminando con tu mamá y de repente ves a un niño, ¿no? Que tu mamá dice, mira, ese niño es malcriado. Seguramente en su casa se comportan así. ¿Por qué dicen eso? Eso no es gratis. Eso se dice ¿por qué? Porque en la familia están los primeros patrones de conducta. Los patrones de conducta para los niños son adquiridos. Y luego de esa adquisición se van transformando. Esto es un poco de psicología. Entonces, si la familia se ha respetado los valores, se ha manejado la disciplina, se ha manejado el respeto, el diálogo, es muy probable, es bastante probable que esa persona, el hijo, estamos hablando de ustedes, también adquiere esos valores. Ahora, que los adquiera no quiere decir que los practique siempre. Ya depende de él, de cómo es que está apreciando el mundo, ¿no? Si hay una familia en la que hay mucha violencia, el niño también puede crecer violento, pero no necesariamente tiene que ser un violento como sus padres. Tiene esas conductas, pero tú ya las vas transformando a lo largo de tu vida. Y ahí pasamos, hablando de vida, pasamos a la etapa, la adolescencia. Muy bien, primero, la adolescencia es una etapa de tránsito, ¿cierto? Entre la niñez, una niñez tardía, hacia la vida adulta.
Es en esta etapa donde se tiene mayor influencia de los grupos externos a la familia, obviamente, ¿no? Tú como ciudadano, ¿a cuántas personas conoces? ¿Las podrías contar con tus dos manos? Es difícil. Conoces a muchas personas. Tus amigos del colegio, tus vecinos, tu familia, de repente por ahí fuiste de viaje y conoces a más personas en ese viaje, etcétera, y etcétera. Entonces, es en esta etapa en la que más sales. Por ejemplo, cuando tienes 4 años, tu mamá te habrá dicho, por favor, hijo, anda, cómprame papa al mercado. ¿Con 4 años? No, eso no pasa. Quizá cuando tienes ya 11, 12, 13, 14, ¿no? Cuando ya, digamos, tienes esa capacidad de desplazarte y sobre todo de hacerte valer por ti mismo. Y ahí es donde sales al mundo, lo exploras desde tu percepción, ¿no? Y tienes esta influencia, ¿no? Y sobre todo tienes tus primeras relaciones a un nivel económico, un nivel social. Entonces, esta etapa de la vida es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente porque es el tránsito, ¿no?, hacia la adultez, sino también porque influye bastante en tu vida, ¿no? Y sobre todo porque compartes tiempo con otras personas, con otras maneras de vivir, con otra percepción, con otras formas de vida. Muy bien, continuamos. Luego la práctica en valores. A ver, esa práctica suele verse desestimada, como dice aquí, ¿no? Se ve desestimada. Sin embargo, es fundamental para una convivencia armoniosa. A ver, ¿por qué decimos que se ve desestimada? Se ve desestimada porque es muy común que las personas no lo practiquen. Ahora, que no lo practiquen no quiere decir que no lo conozcan. Ojo. Por ejemplo, el año pasado fue muy bonito cuando empezamos el colegio, cuando empecé yo. Empezamos, voy a ver X, Salón X, con las normas de convivencia. Todos conocíamos las normas de convivencia y los valores que teníamos que lograr. El respeto que tal, que no voy a llegar tarde, que voy a llegar bien vestido, que no voy a salir sin permiso, que no voy a comer en el salón, etcétera, etcétera, todo lo que te puedes imaginar. Pero llegamos en noviembre, diciembre, ¿eso se cumplió? No, no del todo. Fue muy complicado. ¿Por qué? Porque es difícil ser consecuente. Y es en esta consecuencia que no podemos cumplir esta práctica de valores. Y me incluyo, porque hay momentos en los que yo tampoco los cumplo. Entonces, este incumplimiento es una constante en la vida del ser humano. Se puede reconocer, como se dice, ¿no? El ser humano comete errores, ok, los comete. Pero la función está en reconocer los errores, ¿no?, y hacer algo por ellos. De repente, no sé, te castigaron por llegar tarde a tu casa. La siguiente tienes que poner en práctica. Te vas a acordar de ese momento en el que te castigaron, tú vas a decir, no, tengo que llegar temprano. Entonces, así te estás formando y estás practicando los valores. ¿Qué valor en este caso? La puntualidad, la responsabilidad también puede ser. Muy bien, pero fundamentalmente yo he puesto 3 valores que son muy importantes. La igualdad. Si tú reconoces que todos somos iguales, tú no te vas a creer menos que nadie y tampoco vas a saber que eres más que nadie. Todos somos iguales. Respeto también se vincula ahí. ¿Por qué respeto? Porque vas a saber respetar a tus semejantes. Vas a saber respetar a todos, por igual, siempre. Fraternidad, el compañerismo, ¿no? Ahí se incluye la solidaridad, la tolerancia, la asertividad, saber comunicarte, saber expresarte, saber trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Todos los valores positivos que puedas encontrar. Y por último, para terminar, tenemos esto que nos dice, ¿no? Debemos fortalecer la democracia. Leer nada más. Hay que traducir la voluntad ciudadana en justicia social. ¿Ok? Voluntad ciudadana en justicia social. Mediante leyes y programas que contribuyan no solo al establecimiento del sistema de gobierno, sino al avance de los diferentes grupos del país. ¿Qué quiere decir voluntad ciudadana? Quiere decir a las ganas que tienen las personas por hacer las cosas bien. Porque no todos, como se menciona a veces por los noticieros, no todas las personas quieren hacer el mal. Hay personas que quieren trabajar bien, hay personas que quieren hacer el bien. Esa voluntad se debe fortalecer. ¿Y se debe fortalecer en qué? Tiene que tener un sustento. ¿Cuál es el sustento principal? Las leyes y los programas que nos da el gobierno. Y una vez que se logra eso, ¿no?, podemos establecer un sistema en nuestro gobierno, pero no solamente quedarnos ahí, sino que avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia los diferentes grupos del país. ¿Qué grupos? Grupos profesionales, grupos universitarios, grupos escolares, ¿no? Minorías sociales, mujeres, niños, varones, grupos de la sierra, grupos de la selva, de la costa, empresarios, microempresarios, comerciantes, ambulantes, o sea, todo eso se puede generar y podemos fortalecer nuestra democracia. Nuestro conocimiento de la democracia
se puede ver fortalecido siempre y cuando la voluntad de la gente, voluntad positiva, se maneje bien, se convierta en leyes y programas y se establezca un avance. Bien chicos, hasta ahí este tema de hoy. Espero que lo manejen bien, espero sus preguntas. Muchas gracias.